Acompañan Enrique Alberto Maya Moreno, que es letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, delegado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia en Madrid y miembro del secretariado de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. Y Joaquín Vela Manzano es funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y presidente del Sindicato Justicia y Progreso. Agradeceros a los dos que hayáis aceptado la invitación de plataforma para intervenir en esta jornada y sin más damos comienzo a la primera de las cuestiones que teníamos planteada en esta mesa, que es sobre el sistema de acceso, de promoción interna y de categorías. ¿Te parece? Sí. Bueno, primero quiero agradecer a la plataforma que genere este tipo de debates jurídicos, que creo que son bastante constructivos. Yo más que aspectos concretos sobre acceso, promoción interna, yo lo que creo es que la justicia necesita una reforma importante, que las reformas tienen que estar orientadas al ciudadano y que eso debe de hacerse sobre dos pilares fundamentales. Uno, la digitalización y otro, la organización. Eso implica que no existan políticas de justicia diversas en el Estado, sino que debe existir una política de justicia uniforme, con visión de país, que no es incompatible con la cogobernanza, pero necesitamos sentido de Estado y políticas de nación que aseguren una justicia en el futuro que sea eficaz y eficiente. Y luego, respecto de la promoción interna, yo lo que sí quiero decir es que lo que no se puede pretender es que vaya en contra del servicio público la devaluación del acceso a los colectivos, porque eso siempre va a perjudicar al ciudadano. Tenemos que tener una justicia de calidad. ¿Y el sistema de acceso al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, que es mediante un sistema de oposición, lo mantendrías, ¿no? No habría cambios. Vale, pues un poco como el de judicaturas y fiscalía, ¿se está de acuerdo? Quizás un poco algún cambio en cuanto al contenido o alguna prueba. Bueno, yo creo en el sistema, creo que se tienen que mantener los exámenes orales, que creo que son fundamentales, que garantizan la objetividad, pero también creo que viene un mundo nuevo de tecnología y de robotización y que quizás algunas pruebas deben de adaptarse en el futuro. Vale, muchas gracias. Yo antes que nada quería intervenir a hacer una mención a que, bueno, saben ustedes que estamos nosotros de huelga desde hace ya 58 días, que la huelga va a seguir, hoy se han celebrado asambleas en toda España y se va a seguir con la huelga porque entendemos que tenemos un problema muy grave en la justicia. Nunca se nos ha tratado como debería, estamos exigiendo sobre todo para el hilo de lo que dice el compañero, tener una justicia adecuada, que por fin la Administración de Justicia sea tenida en cuenta y no sea la cenicienta siempre de estos presupuestos, porque justicia nunca se invierte, todos lo sabemos, año tras año, gobierno tras gobierno, del color que sea, nunca se ha invertido y lo que se invierte muchas veces incluso no está bien invertido. Entonces nosotros, a raíz de las mejoras económicas que tuvieron los letrados, y que no voy a entrar en si fueron adecuadamente o no adecuadamente, las discusiones que hay, eso lo dejo para otro momento, que también tuvieron los magistrados, que parecen pequeñas pero que fueron también importantes, pues claro, nosotros hemos dicho, vamos a ver, no sabemos, no entendemos que si nosotros somos los que principalmente creo que llevamos el día a día del juzgado, incluso yendo más allá de nuestras competencias y haciendo funciones que no nos corresponden, ¿por qué nosotros no tenemos también esa mejora acorde a la que han conseguido los letrados y los magistrados y fiscales? Entonces nosotros dijimos, hombre, no es normal que nosotros estamos ejerciendo unas funciones que muchas veces corresponden a los propios magistrados y que por agilizar incluso la justicia las estamos asumiendo y no estamos exigiendo que se cumplan con determinados principios legales, pues nosotros también debemos ser reconocidos y se nos debe retribuir. Y por eso, principalmente no, porque hay otras cuestiones como la carrera profesional que después entraremos, como había el tema de la LOEO, que había una serie de cuestiones que eran preocupantes de la implantación, que ahora ha decaído con la convocatoria de elecciones, pero que imaginamos que en el futuro volverá a retomarse, porque esto es un proyecto que ya viene de hace años de los tribunales de instancia y las oficinas municipales y que se volverá, supongo, a retomar, y que pensamos de que no se puede hacer por encima de los trabajadores, sino que debe hacerse con los trabajadores, porque yo creo que todos los trabajadores estamos implicados en que esto ocurra. Entonces, en cuanto al sistema de acceso y demás, supongo que saben ustedes que yo creo que tenemos un problema muy grave que se ha producido, es el tema de la interinidad que había en la Administración de Justicia, sobre todo hay determinadas comunidades autónomas como la mía, yo soy de Cataluña, donde hay provincias que llegan casi al 90% de interinos y que se debería dar una solución. Lo que pasa es que creemos que la solución que ha dado el Gobierno con la ley, el Gobierno y el Parlamento, porque aquí la aprobó el Parlamento, la ley 2021 fue compañera del Parlamento y por tanto aprobada y por tanto desarrollada, en el que se establece los procesos de estabilización
creemos que no se ajustarían bien a lo que debería ser la legalidad vigente. Pensamos que el sistema de acceso que se va a hacer a través de presentar la documentación y te valoran y ya está, y eres funcionario de carrera, creemos que no, que debería llevar o ser un concurso oposición, pero nuestros legisladores decidieron que fuera de esa forma. Ahora estamos con muchos problemas internos a nivel de la Administración de Justicia, porque hay mucha gente que no entiende esta forma de conseguir una plaza de funcionario. Y después, respecto a otras cuestiones, como se ha manifestado el tema de las pruebas y demás, nosotros tenemos una cierta reticencia a la hora de esos exámenes orales donde se identifica a la persona que se examina. No sabemos cuál puede ser la fórmula mejor, pero identificar a la persona que se examina evita muchas veces la objetividad que debería tener el tribunal. No digo que sean subjetivos, pero siempre hay una cierta tendencia a, en esta casa muchos nos conocemos, sobre todo en las promociones internas, y por tanto puede haber una determinada tendencia a la hora de aprobar o suspender a determinadas personas. Y eso no creo que sea bueno, porque creo que al final lo que estamos es perjudicando una promoción profesional que muchos queremos conseguir. En materia de retribuciones, cargas de trabajo, un poco lo que habéis estado reclamando durante estas huelgas, desde enero unos, desde abril otros, ¿cuáles serían las propuestas que hacéis? Bueno, no sé si prefieres... Bueno, mira, yo insisto con la reforma de la Administración de Justicia, que creo que es importante. Ha habido una especie de dejadez a la hora de afrontar, o una falta de valentía a la hora de abordar lo que yo llamo revolución judicial, ¿no? Porque sí que han cambiado algunas denominaciones respecto de la justicia, pero las bases siguen siendo las del 85 y la Administración de Justicia en el 2023 no es la Administración de Justicia de 1985. Y pongo como ejemplo un auxilio judicial que sus funciones actualmente son exclusivamente cuasi tecnológicas. Entonces, esto lo que implica es que necesitamos nuevos perfiles profesionales en los operadores jurídicos, y eso implica también una revolución y un desarrollo profundo de reforma del derecho procesal actual. Además, también siempre se habla mucho de que faltan medios personales, medios materiales. Esto es una parte del problema con la que estoy de acuerdo, pero también creo que sobre todo hay una falta de eficiencia con los recursos de los que disponemos. Hay juzgados que están muy cargados y van muy mal, pero hay otros que van mejor, pero las plantillas son las mismas en ambos juzgados, por ejemplo. Entonces hay un problema, como digo, de eficiencia que se necesita estudiar y que necesita unas reformas profundas. Una revisión, ¿no? Igual una revisión de las funciones de cada uno. Yo creo que eso también es un poco lo que reivindicáis desde los grupos generales, ¿no? Oye, ¿qué funciones tiene cada uno y cómo se van a retribuir esas funciones, ¿no? Es una cosa que entendemos que no es lógica, por ejemplo, es lo que se ha dicho antes del auxilio judicial, las funciones estas tecnológicas, pero es que va más allá. El auxilio judicial hoy día es el que asiste a las vistas. El letrado difícilmente puede estar en una vista y da fe de que lo que está grabado es correcto. Pues, hombre, a lo mejor deberíamos replantearnos lo que tiene de significado esto, y a lo mejor el auxilio judicial, que sí que está presente, el que está comprobando, el que está garantizando que esa grabación esté bien finalmente, porque es el que puede decirlo si está bien o no, que sea el auxilio judicial el que haga una certificación, o como le queramos llamar, y que sea el garante de que esa grabación está bien hecha. Entonces no entendemos esto, que aún estemos arrastrando determinadas cuestiones de antaño y que no seamos capaces de avanzar y decir, bueno, pues vamos a cambiar esto, vamos a retribuir por esto, etcétera, etcétera. A título de ejemplo, ¿eh? Sí, la fe pública de los secretarios judiciales fue puesta muy en duda durante vuestra huelga, sobre si se podían celebrar o no se podían celebrar vistas sin necesidad de estar presente. Bueno, yo como digo, creo que se necesitan reformas profundas, se necesita un diálogo y un debate complejo de todos los operadores jurídicos y una unión de fuerzas, no sé si previamente a un pacto de Estado o de otra forma, pero estoy convencido de que eso es necesario. Sí, lo que pasa es que el pacto de Estado, y no del pacto de Estado, yo he vivido, llevo ya 33 años en esta casa y he vivido pactos de Estado, libros blancos, etcétera, etcétera, y siempre acabamos en el mismo punto, en nada. El último... Pero quizás porque eso se hace desde los políticos, sin tener en cuenta lo que dicen los operadores jurídicos, porque en cierta medida, si los operadores, lo mismo que estamos hoy diciendo, oye, se necesita esto, vamos a redefinir las funciones, pues igual no es necesario que un político diga, no, mira, es que los LAG van a ser, porque vamos a mantener desde el siglo no sé cuántos lo que existía, pues igual hay que cambiar esas cosas. Claro, igual sí, lo que pasa es que muchas veces esos que calificamos de políticos son propios miembros de la magistratura o de la fiscalía o de letrados, porque yo en su momento recuerdo perfectamente el señor Carlos Lesmes, que era director general de
de Relaciones con la Administración de Justicia con un gobierno del PP del 2002, donde necesitamos una reforma de la ley orgánica y donde se implantó un modelo de nueva oficina judicial. Ese modelo de nueva oficina judicial que 20 años después se intenta implantar es un fracaso absoluto, porque lo único que ha demostrado es un gasto económico más allá de lo que debería ser y los resultados son ineficientes. Pero nadie quiere reconocer ese problema. Entonces decimos, oiga, si vamos a reformarlo bien, vamos, pero vamos a hablarlo de hacerlo eficiente y eficazmente y con una cierta calidad. Porque aquí en la Administración de Justicia creo que una de las cosas que nos daba un punto de importancia y de seriedad era la calidad, como antes se le ha dicho, de la calidad que se estaba haciendo el trabajo en la Administración de Justicia. Hoy día parece ser que lo único que cuenta son los números. Sentencias, 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 resoluciones, resoluciones. No, a veces hay que hacerlas con calidad y hay que hacerlas con un trabajo profundo y serio. Y entonces esas prisas a veces son malas. Y el hilo de lo que decía también el letrado, del tema de por qué pasa esto en un juzgado y en el de al lado pasa otra cosa diferente, es muy fácil a veces detectarlo. Cuando hay una estabilidad de magistrado, letrado y funcionarios, hay una estabilidad en el tiempo y con unas personas, una jefatura de personal adecuada, etcétera, etcétera, el juzgado funciona a la maravilla. El problema es que cuando te vas al juzgado al lado, a veces pues hay una estabilidad muy importante, hay problemas de tipo organizativo y de tipo de que, voy a ser clarito, los letrados no creo que tengan una capacitación para la gestión de personal, más allá de la buena voluntad que puedan poner, porque son excelentes gestores técnicos procesales muy capacitados, pero para la gestión de personal mi experiencia me dice que no están preparados. Más allá de la buena voluntad y de las buenas formas que puedan tener. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con conflictos en la oficina judicial y entonces vamos a los conflictos, cómo se solucionan. Claro, tenemos un problema que tenemos el Poder Judicial por un lado, el Ministerio de Justicia por otro y las comunidades autónomas por otro. Entonces, ¿cómo se solucionan esos conflictos? No se solucionan. Yo hace 2 días he conocido una sentencia de una compañera en la que le tienen que indemnizar con 47.000 euros por no haber puesto las medidas oportunas para la prevención de riesgos laborales y evitar un acoso laboral por parte de un superior. Entonces, claro, esto es un problema. Es un problema porque al final la gente se desmotiva, ve que no hay un compromiso por parte de las administraciones en que seamos profesionales y entonces se nos desmotiva. Yo voy sacando muchos temas y a lo mejor me voy por otras cuestiones, pero es un problema muy grande de la Administración de Justicia y que nadie se pone a solucionarlo. Yo creo que es necesario que, además de lo que dice todas las comunidades autónomas, si es que finalmente, porque a lo mejor hay que abrir un debate y decir qué tiene que ser la Administración o la justicia. Sí, tiene que ser nacional, un poder estatal que dependa, un Consejo General del Poder Judicial que tenga sus funcionarios, que tenga sus competencias, que tenga sus medios, y así será independiente para contraponerse a los otros poderes del Estado, que es el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo tiene su personal, el Ejecutivo tiene su personal, pero el Judicial, ¿dónde tiene su personal? Entonces, a lo mejor, ya sé que esto, mucha gente me dice, esto es una pantalla pasada, pero a lo mejor, si queremos solucionar los problemas del Estado, a lo mejor debemos entrar en la definición de lo que debe ser la Administración de Justicia. Pero bueno, son debates muy profundos y que creo que... Yo estoy bastante de acuerdo en esto que dices de la gestión del personal, ¿no? Jurídica, y entonces igual lo que habría que plantearse es si la correcta ubicación de los letrados de la Administración de Justicia debe estar en el Ministerio de Justicia. Claro. Sí, sí. También al hilo de lo que comentabas de que era mejor pues quizás establecer ciertos perfiles profesionales dada la especialización que hoy en día se puede exigir desde el punto de vista tecnológico, también hacer más más importancia a temas de formación continua, ¿no? O refuerzo de los temas de la formación continua de los cuerpos generales. Sí, es que en nuestros cuerpos generales, por ejemplo el de gestión y el de tramitación, es procesal, pero también es administrativa. Y también podemos asumir determinadas cuestiones que a lo mejor son importantes que se nos capacite para ellas. Hablo de temas, a lo mejor, de gestión de personal, ¿por qué no? Está en la nueva oficina judicial, hay alguna definición, pero muy poca, porque al final queda en manos del letrado judicial. O en cuestiones, que ya voy a otro tema más, es el tema de la mediación. Si tenemos que asumir, establecer una mediación como la ley de eficiencia procesal que estaba ahí también y que se ha quedado en el tintero, de si tiene que ser una mediación extrajudicial o intrajudicial. Porque a lo mejor podemos hablar más de una intrajudicial que de una extrajudicial, que es lo que parecía que daba a entender la reforma. Entonces, también es una de las formas que podemos capacitar. Y yo lo que me gustaría es saber de dónde salen los datos de que sobramos funcionarios, bueno, que sobramos no, que hay más funcionarios en proporción
que no de la media europea. De la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa, son datos publicados. Vale. No, por saberlo, porque me gusta ver los datos en el origen y me gusta informarme. Porque es que, claro, yo lo que digo es una cosa, estoy en el hilo de lo que dice, todo el mundo lo dice, que los jueces están infradotados en número y que tendría que haber más, pero es que, claro, nosotros nos encontramos en los juzgados que cada vez hay más jueces de adscripción territorial, ¿no? Que cada vez hay más magistrados adscritos en las audiencias provinciales y los funcionarios somos los mismos, si no menos, porque muchas veces es que ni cubren plazas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final nosotros tenemos una situación de sobrecarga de trabajo también, que bueno, yo eso de que a lo mejor tal, pues no, tenemos una sobrecarga de trabajo que al final acaba sobre nuestras espaldas. Es más, les invito a que un día miren el tema de la salud laboral, las evaluaciones de riesgos psicosociales, los problemas que hay con esas evaluaciones, etcétera, etcétera, que es lo que demuestra cómo estamos viviendo y asumiendo determinados trabajos, no digo aquí ya de otros cuerpos, sino la responsabilidad que asumimos en llevar a cabo determinados procedimientos en la que nos está superando como funcionarios. Seguro que hay gente que no es así, que son bastante disoluta, aquello que se despistan, ¿no? Pero hay mucha gente muy profesional que sin ella no funcionarían los juzgados, creo yo, y que muchas veces estamos olvidados, y eso no se nos reconoce de ninguna forma, es que nadie se nos reconoce, parecemos allí como los obreros de la justicia, pero no se nos reconoce la labor que estamos haciendo. Y a mí es una de las cosas que me preocupa porque... Otra de las cosas que decíamos, los cuerpos de justicia, ¿no? La organización judicial. ¿Tiene que haber un tramitador y un gestor? La mayoría de los juzgados esa diferencia no existe, a nivel de las funciones. Desde el punto de vista, incluso los profesionales, no sabes distinguir quién es el gestor y quién es el tramitador. Es que yo decir, ¿cuántos juzgados hay con gestores y tramitadores diferenciados? No sé, yo en mi vida puedo haber visto un 10%. El resto lo hacen todo junto. Entonces, a lo mejor hay que plantearnos, porque esto ya, me acuerdo que se planteó en la reforma esta que digo de la ley orgánica del 2003 con Carlos Lesmes, es que a lo mejor tendría que haber un cuerpo tramitador y un cuerpo ejecutor, que era el auxilio judicial, que era mejor llamado antes agente judicial, era más bonito, pero bueno, auxilio judicial parece como no queda tan bien. Entonces, pues a lo mejor tendríamos que hacer esa diferenciación, porque con una capacitación, obviamente, porque es cierto que el acceso a la tramitación se le exige un nivel de conocimientos jurídicos bastante básico y que por tanto tendría que haber unos procesos de preparación y de promoción y de capacitación, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se podría hacer? Entonces es una de las cosas que a mí siempre me ha chocado de que, porque al fin y al cabo la única cosa que es diferente son pues 350 euros de diferencia al mes, pero el trabajo es el mismo. Que cobran más los gestores. Que cobran más los gestores que los tramitadores. ¿Y desde el punto de vista de los LAB? Yo lo que creo, bueno, la experiencia me dice que el incremento de la dimensión del personal en la administración de justicia, con las necesidades y con la jurisdicción, porque si no lo único que pasa es que pasa el embudo y el atasco de una mesa a otra, se va pasando mesa por mesa. Una vez está la del juez, otra es la del letrado y otra vez está la de los funcionarios. Eso es lo que significa que son disfunciones a la hora de administrar el personal y la gestión por parte de la administración pública. Respecto de la mediación y la conciliación, podemos tener referencia en otros países, por ejemplo en Alemania, tú cuando entras a un juzgado hay un funcionario que exclusivamente se dedica a la mediación y a la conciliación. Y luego también se podían explorar otro tipo de vías, como crear servicios comunes de conciliación que filtraran todo lo que entra o todo lo que va a entrar previamente al juzgado. Y luego también está que se encarguen los abogados. La distribución de la nueva oficina judicial en unidades, en servicios comunes, ¿eso se mantendría? ¿Consideráis que está bien que se mantenga? Bueno, yo creo que hay que buscar el modelo... Que esté implantado en 4 sitios, ¿no? Bueno, en algunos más, pero... Yo creo que hay que buscar el modelo más eficiente. No, eso ya es otra cosa. Hay que buscar el modelo más eficiente, hay que analizar los datos que tenemos, porque sí que hay oficinas judiciales nuevas que van como un tiro, pero hay otras que van mal. Hay zonas del territorio nacional donde la justicia está súper desarrollada y vanguardista, pero en cambio va a otros y de repente entra en la época del ciscampeador. Entonces, estos desequilibrios que ocasionan disfunciones en la administración de justicia, creo que hay que corregirlo y eso solo pasa por el concurso de las fuerzas políticas y de los operadores jurídicos. Sí, a ver, a mí me gustaba más personalmente el tema de los juzgados antes porque era como más una unidad y estaba siempre todo el mundo a una, y incluso yo era partidario, siempre habíamos sido partidarios de incentivar y llevar a cabo un sistema retributivo proporcional entre jueces, letrados y funcionarios.
Lo que pasa es que aquí hay mucho más problemas. Yo creo que la nueva oficina judicial, una de las carencias que tiene es que nos hemos asimilado mucho a la función pública. Y es, tú llegas allí y te ponen donde quieren. Que a lo mejor para un gestor de la nueva oficina judicial le va muy bien, pero claro, hay que intentar, yo creo, equilibrar lo que son la organización flexible con una cierta garantía para que el trabajador tenga una estabilidad en que cuando su trabajo lo está haciendo bien, esté haciéndolo bien, no le cojan y le digan, no, ahora tú dejas esa mesa y te vas a la otra. Y sacas todo lo que aquel no ha hecho, ahora te lo comes tú porque tú eres un buen trabajador. Que eso es lo que viene a ocurrir en los juzgados también, pero en la nueva oficina judicial mucho más. Porque en la nueva oficina judicial nos estamos encontrando que lo que hacen, por orden del secretario coordinador y demás, es mover a la gente de un servicio a otro porque sí, porque es así. Y el Ministerio también tiene una responsabilidad, obviamente, porque hay sitios, como la compañía que está aquí de Ciudad Real, que lo hemos vivido, donde han estado 10 años con la implantación del nuevo modelo y hasta ahora no han modificado las plantillas, porque venían diciendo, no, es que es necesario. Bueno, si es necesario, no podemos esperar 10 años a modificar unas plantillas, modifíquelas y ponga los números adecuados. Entonces hay un problema en lo que estaba diciendo, el tema de la informatización de la justicia y del expediente judicial electrónico. Que el expediente judicial electrónico no solamente es el que te pueda consultar un ciudadano desde su casa como está, no. Es que el expediente judicial sea todo electrónico y en papel. Porque ahora mismo lo que está ocurriendo en múltiples juzgados es que se nos ha duplicado el trabajo. Porque tenemos que hacerlo electrónicamente y el magistrado te dice que lo imprimas. Y lo tienes que tener en papel y electrónicamente. Esa es la solución. Tiene que haber alguien que diga, oiga, si vamos a la justicia moderna, que a lo mejor sí, si tenemos vamos que volver al al papel. cero, Claro, pero si vamos al papel cero, que es mucho más ágil, hagámoslo bien. Porque ahí podemos implantar el teletrabajo, etcétera, etcétera. Y después hay otra cosa que también es importante, que yo recuerdo de la anterior jornada que hicimos, creo que se mencionó el tema de la interoperabilidad de las comunidades autónomas. No es admisible que cada comunidad autónoma tenga su programa, que cada uno nos interconecten y que esto sea reinos que cada uno funciona por su lado. Tenemos, creo, que tener un sistema, porque hay sistemas procesales muy buenos, pero hay otros que son muy malos. Entonces yo creo que sería necesario que de una vez por todas hiciéramos un esfuerzo de país y cogiéramos y dijéramos, vamos a hacer un sistema que se implante en todo el Estado y vamos con sus matices y con sus historias, pero claro, no puede ser que, por ejemplo, en Cataluña tenemos el EJOTACAT, que se llama, que es el sistema por el que se puede teletrabajar, pero después tienes, esto es para civil, social, etcétera, pero en instrucción tienes aún el TEMIS, un programa que hay de antaño, que es muy versátil, pero que no se puede teletrabajar casi y que es paleolítico casi. Entonces, claro, llega un momento en que dices, bueno, vamos a avanzar. Ya dicen que ahora en 2024 ya nos lo van a poner todo informatizado para el teletrabajo y demás, que también es un ahorro, que también a lo mejor deberíamos pensar en ese sistema si es el futuro o no es el futuro, porque se está demostrando, al menos a nosotros nos llega esa información, que el teletrabajo está incrementando la productividad de los funcionarios muchísimo.